Existen símbolos que no se usan por curiosidad, sino por necesidad. Objetos que aparecen una y otra vez cuando se habla de brujería. De trabajos que se rompen y presencias que simplemente no logran avanzar. Hoy vamos a hablar de San Benito, de su guerra contra la brujería y de por qué su medalla es considerada, incluso dentro del oculto, un símbolo que no negocia y que impone un límite claro. Así que dime, ¿qué te parece si hoy escribimos juntos una página más en el Diario Paranormal? Cuando se habla de San Benito, muchas veces se le presenta como un simple monje, un hombre de fe retirado del mundo, pero esa imagen es incompleta. San Benito no fue alguien que huyera del mal por miedo, fue alguien que entendió que el mal existe, actúa y presiona, y que la única forma de enfrentarlo era con disciplina absoluta y autoridad espiritual. Este monje nació en un mundo violento, inestable, donde la corrupción moral y el abuso de poder eran parte de la vida cotidiana. Desde joven decidió apartarse de ese entorno, no por debilidad, sino por convicción. Se retiró a vivir en soledad extrema, en cuevas, lejos de cualquier comodidad. No buscaba paz, buscaba control. Control sobre su mente, su cuerpo y sobre todo sobre aquello que lo tentaba. Y aquí aparece un punto clave para entender por qué San Benito termina vinculado al mundo paranormal. En sus relatos, el mal no aparece como una idea abstracta, aparece como presencia, como impulso invasivo. Parece como algo que intenta quebrar la voluntad, como tentaciones violentas, pensamientos intrusivos, imágenes persistentes, lo que hoy muchos describirían como ataques espirituales. San Benito no los interpretaba como metáforas psicológicas. Para él eran agresiones reales. Y su respuesta nunca fue dialogar, ni negociar, ni buscar equilibrio. Su respuesta fue resistir y rechazar. Hay un episodio muy revelador. Cuando Benito es tentado por deseos que no logra controlar. No ora pidiendo alivio. Se arroja sobre espinas y ortigas hasta sangrar, usando el dolor físico como un ancla para recuperar dominio. Miren, esto puede parecer extremo, incluso perturbador, pero revela algo fundamental. San Benito creía que el mal se vence imponiendo voluntad, no cediendo terreno. Con el tiempo, su fama crece. Personas comienzan a seguirlo y aquí ocurre algo importante. Cuando Benito asume el liderazgo, los conflictos aumentan. No con demonios abstractos ni con personas. Algunos intentan envenenarlo, pan y vino adulterados, en ambos casos, Según la tradición, los recipientes se rompen al ser bendecidos. Más allá de creer o no, en el hecho literal, el simbolismo es poderoso, Lo corrupto no soporta la bendición directa. Lo oculto se delata
cuando se enfrenta a la autoridad. Miren, este patrón se repite constantemente en los relatos sobre San Benito, donde él llega, algo se rompe. Algo no puede sostenerse. Y eso es clave para entender por qué su figura empieza a asociarse con la expulsión del mal, no con la convivencia con él. A diferencia de otras figuras espirituales, San Benito no es invocado para pedir favores, no es mediador, es barrera. Y aquí, donde el concepto de guerra empieza a tener sentido para todo esto, San Benito, ¿verdad? La vida espiritual no era un camino de luz tranquila, sino un campo de batalla constante, una vigilancia permanente y un estado de alerta. El mal no descansa, por lo tanto, la resistencia tampoco debe descansar. Este pensamiento es profundamente compatible con muchas visiones del mundo, y más del mundo paranormal, en la brujería, en el ocultismo, en las tradiciones esotéricas, existe la idea de que hay fuerzas que presionan, que buscan grietas, que aprovechan debilidades. Y miren, y San Benito no niega eso, al contrario, lo da por hecho. Pero su respuesta es radicalmente distinta a lo acostumbrado, No canaliza, no transforma, no equilibra. Él expulsa. Por eso, su figura resulta incómoda incluso hoy. Porque no ofrece atajos, no promete poder personal. Él promete disciplina, renuncia y confrontación. San Benito entendía algo que muchas tradiciones también reconocen. El mal no siempre entra con violencia. A veces entra con cansancio, con distracción, con concesiones pequeñas. Y por eso su regla de vida es tan estricta. Cada hábito, cada horario, cada silencio es una forma de cerrar puertas. Así que desde esta perspectiva, San Benito no es solo un santo, es un arquetipo de resistencia, un símbolo de aquello que no puede ser manipulado. Y miren, aquí conviene detenernos un momento, porque cuando más adelante hablemos de la medalla, ¿va? De sus símbolos y de por qué se usa incluso en contextos de brujería, todo esto será fundamental. La medalla no nace de la nada, nace de una vida vivida como confrontación permanente. Y no es un objeto bonito, no es decorativo, no es conciliador. Es la condensación de una postura clara. No permitir que el oscuro se establezca. Por eso, siglos después, cuando se habla de trabajos que se rompen, ¿verdad? De rituales que no avanzan o de entidades que retroceden, el nombre de San Benito sigue apareciendo. No porque sea popular, sino porque representa algo que según muchas tradiciones el mal reconoce inmediatamente. O sea, una autoridad que no se discute. Y eso es solo el comienzo, amigos. Miren, en el siguiente bloque vamos a entrar en el objeto que concentra todo esto. La medalla, sus símbolos, sus palabras y por qué no funciona con otros amuletos. Pero para entender su poder, pues primero había que entender al hombre. Y San Benito no fue un espectador del mal, fue un opositor directo. Ok, cuando se habla de objetos de protección, la mayoría de la gente piensa en amuletos, talismanes
o símbolos diseñados para traer buena suerte o desviar energías negativas. La medalla de San Benito no entra en esta categoría, hermanos. Y entender esto es fundamental para comprender por qué, incluso dentro del mundo de la brujería, se le atribuye un poder incómodo, difícil de manejar y en muchos casos temido. La medalla no fue creada como un adorno ni como un objeto devocional común y corriente, ¿eh? Su origen está ligado a la idea de defensa activa. No busca armonizar fuerzas ni nada, busca rechazarlas. No invoca, no canaliza, no transforma, impone un límite. A simple vista, la medalla puede parecer compleja, o sea, casi críptica. Está llena de letras, abreviaturas y símbolos que no se explican por sí solos. Y eso no es casualidad. Cada elemento tiene una función específica y juntos forman algo muy particular. Una oración de exorcismo condensado. Miren, en el centro aparece la cruz, no como un símbolo decorativo, sino como eje, y sobre ella se leen las iniciales de una frase contundente: Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa que la Santa Cruz sea mi luz. Y justo debajo, Non Draco Sit Mihi Dux, que el dragón no sea mi guía. Como ven, aquí no hay ambigüedad. Luz contra oscuridad, guía contra engaño, autoridad contra intrusión. Y alrededor de la cruz aparecen más letras que forman otra frase aún más directa. Va de retro, Satana. Apártate, Satanás. Nunguan Suaude Mijibana. Nunca me persuadas con vanidades. Sun mala quae libas. Es malo lo que ofreces. Ipsi venena vivas. Bebe tu mismo veneno. Este lenguaje no es simbólico en el sentido moderno. Es confrontativo. O sea, es una orden. Y eso marca una diferencia enorme en otros objetos espirituales. Desde una perspectiva paranormal, muchos coinciden con algo, ¿eh? Los símbolos que ordenan generan resistencia. Los símbolos que piden pueden ser ignorados. La medalla de San Benito no pide protección, más bien declara rechazo. Por eso no funciona como otros amuletos. No se carga, no se programa, no se adapta a la intención del usuario. O sea, tiene una intención fija, rígida, inamovible. Y eso, dentro del mundo esotérico, lo vuelve peligrosa de manipular. Aquí es donde empezamos a entender por qué aparece tan frecuentemente cuando se habla de trabajos que se rompen o rituales que no avanzan. Dentro de muchas tradiciones de brujería existe la idea de que los rituales necesitan continuidad, un flujo, una aceptación simbólica del entorno. La medalla de San Benito interrumpe ese flujo. No porque absorba la energía, sino porque niega el acceso, ¿eh? Muchos practicantes describen esto de una forma muy peculiar, ¿eh? El trabajo no se pega, la intención rebota, la entidad no entra.
No es una explosión, no es algo espectacular. Es un bloqueo seco, o sea, casi administrativo, como una puerta que simplemente no se abre. Y esto, pues, conecta directamente con la figura de San Benito que vimos en el bloque anterior. La medalla no es poderosa por el metal, ni por la forma, es más, ni siquiera por la antigüedad. Es poderosa porque representa una postura espiritual inflexible. Dentro del pensamiento esotérico, la voluntad es clave, hermanos. Y San Benito representa una voluntad que no se negocia. O sea, que no se tienta, que no se corrompe. Eso explica por qué. Incluso personas que no creen en santos reconocen algo especial en el símbolo, No lo ven como un objeto cristiano, lo ven como un sello de autoridad. Otro punto importante es que la medalla no se usa para atacar, no se utiliza para dañar, ni para devolver intenciones de forma activa. Su función principal es cerrar, expulsar, sellar. Y eso también la diferencia de muchos objetos usados en brujería, que suelen operar desde el intercambio o la compensación. Aquí no hay intercambio, no hay pacto, no hay negociación, solo hay una afirmación clara. Esto no es bienvenido. Por eso, en muchos relatos, la medalla aparece colocada en entradas, en habitaciones, en objetos personales, no como decoración, sino como límite, como una línea que no debe cruzarse. Y hay algo más inquietante todavía. En muchas tradiciones se dice que ciertas entidades no reaccionan al miedo ni al deseo, ni siquiera a una fe débil. Reaccionan a la autoridad reconocida. Y la medalla de San Benito representa exactamente eso. No es un símbolo flexible. No se adapta al usuario. Más el usuario se adapta a él. Y eso la vuelve incómoda. Por eso no todo el mundo se siente muy bien llevándola consigo. Hay quienes dicen sentir incomodidad, presión, incluso hasta rechazo, No porque sea negativa, sino porque exige coherencia, exige una postura clara frente a lo que se es permitido y lo que no. Desde esta perspectiva, la medalla no protege a cualquiera de cualquier cosa, La protege dentro de un marco muy específico, el de la resistencia al mal, no el de la oscuridad hacia él. Y esto nos lleva inevitablemente al siguiente punto. Si este objeto es tan rígido, tan confrontativo y tan poco negociable, ¿por qué aparece una y otra vez dentro del mundo de la brujería? O sea, ¿por qué se le teme? ¿Por qué se le reconoce poder incluso desde el otro lado? Eso es lo que vamos a abordar en el siguiente bloquecito. Porque aquí ya no hablamos solo de símbolos, hablamos de conflictos directos, de demonios, de trabajos rotos y de por qué hay cosas que, según muchos relatos, simplemente no se atreven a cruzar ciertos límites. Miren, cuando entramos de lleno en el mundo de la brujería, hay algo que se repite, constantemente en distintas tradiciones, lugares y relatos. O sea, no todo símbolo es bienvenido,
Algunos objetos se usan para atraer, otros para negociar y otros para canalizar. Pero unos pocos existen que cumplen una función distinta. O sea, interrumpen. Y la medalla de San Benito aparece justo aquí. Dentro del lenguaje de la brujería, se habla de trabajos que no prenden, rituales que se caen, limpias que no avanzan. En muchos de sus relatos, el patrón es el mismo. Hay algo que bloquea el proceso. Hay algo que no responde a la lógica del intercambio espiritual. Hay algo que no se deja integrar. Y ese algo muchas veces es la medalla. No porque la brujería la reconozca como objeto cristiano, no. Sino porque la percibe como un símbolo que no coopera. En términos esotéricos, la medalla no vibra, no fluye, no se adapta, corta. Muchos practicantes descubren su efecto de una forma muy similar, aunque no se conozcan entre sí. Sensación de rechazo, imposibilidad de concentrarse, rituales que pierden fuerza o entidades que no se manifiestan. No hay choque espectacular, no hay manifestación dramática. Hay silencio, hay resistencia, hay cierre. Y eso, dentro del mundo paranormal, suele ser inquietante más que una reacción violenta. Aquí entra el tema de los demonios. No como figuras caricaturescas, sino como entidades asociadas al engaño, la intrusión, la persistencia. En muchas tradiciones, estas entidades no entran por la fuerza. Entran por permiso, por grietas, por distracción. La medalla de San Benito representa exactamente lo contrario, un no absoluto. Las frases que contiene no dialogan, no piden tregua, mas no buscan equilibrio. Son órdenes de retirada. Y en el lenguaje espiritual, una orden respaldada por autoridad es algo que no se toma a la ligera. Por eso se dice que repele. No porque empuje algo hacia afuera con violencia, sino porque no permite que se establezca. Es como intentar sembrar en una tierra sellada. O sea, simplemente donde no hay por donde arraigarse. Y aquí aparece un punto clave que muchas veces se pasa por alto, amigos. La medalla no actúa sola. No es un objeto autónomo. Funciona como extensión de una postura, de una decisión clara frente al oscuro. Por eso hay relatos de personas que la usan y no sienten nada. Y otros que la colocan y notan un cambio inmediato en el ambiente. Miren, no es casualidad. En el mundo paranormal se repite una idea incómoda, Los símbolos funcionan cuando representan algo que no está en duda. San Benito representa esa voluntad firme, una negativa constante a ceder. Y eso, según muchos relatos, es justo lo que ciertas entidades no toleran. No porque sean débiles, sino porque no pueden operar ahí. Además, de hecho, en algunas tradiciones se evita trabajar cerca de ciertos símbolos. No por respeto religioso, sino por practicidad, digámoslo así. Porque interfieren, porque complican,
porque vuelven el trabajo inestable. La medalla de San Benito está en esa lista. No se le teme, bueno, o sea, como se debe temer a un arma, ¿verdad? Se le teme como se teme a una puerta cerrada sin llave. Y esto nos lleva a una reflexión importante, amigos. Si un símbolo creado hace siglos, desde una vida de disciplina extrema y confrontación espiritual, sigue apareciendo una y otra vez, cuando se habla de protección contra lo oscuro, ¿qué es exactamente lo que se está reconociendo ahí? A ver, ¿la fe? ¿La historia? ¿El símbolo? ¿O la idea de que hay cosas que no se negocian? San Benito no prometía poder, no ofrecía control sobre las fuerzas, no enseñaba a manipular lo invisible, enseñaba a resistir el mal. Y quizás por eso su medalla sigue vigente en el mundo que constantemente busca atajos, ¿eh? En un mundo que busca rituales rápidos y soluciones inmediatas. La medalla no te ofrece eso. Ofrece un límite, ofrece cierre. Es más, ofrece confrontación. Por eso aparece colgada en puertas. Por eso la colocan en habitaciones. Por eso se usa cuando alguien siente que algo no está bien, pero no quiere invocar nada, ni abrir nada, ni experimentar. Solo quiere que algo se vaya. Y aquí es donde este tema se vuelve incómodo, ¿eh? Incluso para escépticos. Porque más allá de las creencias personales, hay una pregunta que queda flotando. ¿Por qué ciertas tradiciones, incluso opuestas entre sí, coinciden en que algunos símbolos no deben cruzarse? ¿Por qué hay objetos que no se reinterpretan, que no se adaptan, es más, que no se mezclan? Pues tal vez la respuesta no está en la brujería ni en la religión, sino en algo más profundo. La idea de que el mal, sea lo que sea, reconoce la autoridad. Y San Benito, con su vida, su postura y su símbolo, pues representa exactamente eso. No una luz suave, no una protección pasiva, sino una frontera clara. Y hay cosas que no cruzan fronteras. Miren, antes de irnos, quiero que te quedes con algo claro, amigo. Este canal no es para provocar por provocar, ni para romantizar lo oscuro. Es para entenderlo, reconocerlo y saber dónde están los límites. Si has escuchado historias sobre brujería, si conoces a alguien que haya usado protección, o si alguna vez sentiste que algo no estaba bien y buscaste cómo cerrarle el paso, este tema no es ajeno para ti. Ahora quiero leerte. Déjame en los comentarios si ya conocías la medalla de San Benito, si has visto usar en contextos de brujería, o si tienes alguna experiencia propia o cercana relacionado con protección espiritual. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos, porque lo paranormal no siempre se manifiesta con ruido. Muchas veces se manifiesta cuando algo de pronto se detiene. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad y recuerda, hay cosas que no se combaten, no se invocan, es más, no se persiguen. Simplemente, miren, se mantienen fuera. Se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué horas escuches este video. Y que el gran espíritu nos cuide hoy, mañana y todos para siempre. Hasta luego, amigos.
Chau, chau.